farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益行力量，破解难。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. ¿Cuántas veces escucharon hablar del poderío norteamericano? ¿Cuántas veces escucharon hablar de las bases militares de los Estados Unidos en todo el mundo y también en nuestra región? Y ahora se rumorea la posibilidad de bases militares acá, en nuestra Argentina. Y de esto se va a tratar el tema de hoy. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Me podés ponernos el tono de lo que vamos a charlar? Bien, bueno, como bien decías, lo que vamos a hablar es el tema de las bases militares. Estados Unidos se calcula, los números varían, depende de la fuente, entre 700 y 1000 bases militares a lo largo y ancho del mundo. La particularidad ahora es que entre las medidas polémicas que está tomando nuestro actual gobierno es que le abriría las puertas a por lo menos 2 bases militares estadounidenses en nuestro país. Esto tiene un par de aristas que es lo que vamos a tratar en el programa, porque no solo es lesivo para la soberanía de nuestro país el hecho de que haya una presencia de tropas extranjeras, sino que hay algunos otros temas a tener en cuenta también, porque no es que uno los invita, vienen, se instalan y un día le dicen, muchachos, cambió el gobierno, váyanse, todo bien. Sacar una base militar es un tema realmente muy complejo y que esta decisión está involucrando probablemente muchos periodos presidenciales posteriores. Lo menos que merece esto es un debate nacional sobre la importancia del paso que vamos a dar si lo damos. ¿Qué nos espera para hoy? Muy interesante. Bien, y para ayudarnos a entender todo este proceso, los peligros y las realidades que hay detrás de estos rumores, nos acompañan Lucas Serna, que es subsecretario de Relaciones Institucionales de Cancillería y hoy es asesor en la Cámara de Diputados. Lucas, muchas gracias por acompañarnos hoy, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Lucas, ¿cuál es el propósito de la instalación de las bases militares en la Argentina? Mirá, nosotros estamos viendo con preocupación, y cuando digo nosotros me refiero al diputado Matías Rodríguez de Tierra del Fuego y otros compañeros de la provincia que estamos analizando la situación. Más que el peligro de una base militar, estamos viendo, en primer lugar, las posibilidades concretas de que haya presencia de alguna dependencia, material bélico, algún armamento, algún equipo de militares norteamericanos trabajando en nuestra ciudad, en la ciudad de Ushuaia, digamos. Estamos viendo que está la posibilidad cierta de que esto suceda y eso es lo que nos preocupa. Bueno, ya vamos a seguir hablando de esto y cómo prevenir e informar a la gente, ¿no? Bueno, nuestro otro invitado es Gabriel Fernández, periodista y director de La Señal Medios. Gabriel, muchas gracias, bienvenido, un gusto tenerte acá con nosotros hoy. Un placer para mí, gracias por la invitación. ¿Cuáles son los riesgos que implica estas bases militares? Supuestamente se instalan en la Argentina. En principio, soberanía. La Argentina tiene derecho y obligación de manejar su propia seguridad interior, sus relaciones exteriores, sus acuerdos internacionales y sus fuerzas castrenses. Por lo tanto, hay un riesgo en sí mismo por el solo hecho de la instalación. Aun cuando se portaran bien los norteamericanos en la región, no tiene por qué haber una instalación del norte en la República Argentina. La República Argentina tiene que, en todo caso, hacer acuerdos externos que le permitan abastecerse en algunos aspectos
a nivel técnico o a nivel armamentístico con el objetivo de tener sus propias bases militares. En ese sentido hay un contraste fuerte con lo que hemos vivido hasta el presente. Hubo un intento de poner la base en Chaco, hubo Sí, que distintas Capitanici cuando se dio cuenta polémicas. dio vuelta enseguida. O sea, lo primero parecía que se autorizara y después dijeron que no cuando vieron los riesgos que esto implica. Y como vos dijiste, la pérdida de soberanía no es algo poco, digamos. Sobre todo en el tema de seguridad y defensa, porque hay distintos proyectos. No me gusta, anticipo, la vía Colombia-México para encarar el tema seguridad. Bien, ahora seguimos, pero antes de seguir con la charla, los llevamos a ustedes y a nuestro público que siempre por suerte nos está siguiendo a ver la primera parte del informe sobre las bases militares de los Estados Unidos en todo el mundo y la posibilidad de que haya en la Argentina. La cantidad de bases militares determina cuál es la política real de un Estado, habiendo que hacer una distinción entre las que se encuentran en el territorio propio y las que están situadas en el extranjero. ¿Por qué afirmamos esto? La política de defensa, ya de por sí un nombre cargado de condicionamientos políticos, está planificada desde una concepción estratégica que determina el tamaño y tipo de fuerzas armadas que tiene ese Estado. Si la intención es meramente defensiva, veremos que la presencia de bases en el extranjero es nula o con pequeñas excepciones dadas por puntos especialmente estratégicos que son de real importancia en caso de una guerra para defender el propio territorio y líneas vitales de abastecimiento. Sin embargo, hay un segundo tipo de bases militares que son aquellas que se ubican en el extranjero, muchas veces a miles de kilómetros del país. Estas instalaciones militares son la proyección de las Fuerzas Armadas propias en el exterior con diversos fines. Puede ser para tener una rápida propulsión de fuerzas especiales, para acelerar una invasión militar en toda la regla, para garantizar el control de una zona específica que se caracteriza por una ubicación geopolítica importante, como el paso de rutas comerciales o la existencia de recursos naturales valiosos. Existe una marcada diferencia entre el número de bases militares que posee Estados Unidos en el exterior con cualquier otro país. Estados Unidos tiene un número que oscila, según diferentes fuentes e interpretaciones, entre 800 y 1000. Sus rivales directos son China y Rusia, la primera con una sola base militar en Djibouti, un pequeño país frente al Mar Rojo, y Rusia, con algunas que le quedaron como herencia de la Unión de Repúblicas de Socialistas Soviéticas, como las de Armenia, Tayikistán y Kirguistán, más la antigua de Tartus en Siria y la nueva de Yemen, construida en el marco de las operaciones contra Daesh. Los otros dos países que integran el Consejo de Seguridad de la ONU y socios de Estados Unidos también poseen bases militares. Francia tiene bases en Mali, la Guayana Francesa, la Polinesia Francesa, Guadalupe, Martinica, Mayotte, Nueva Caledonia, Reunión y San Pedro y Miquelón. El Reino Unido cuenta con 8 bases, entre las que encontramos las de las Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur. Estados Unidos, entonces, demuestra su estrategia de tener presencia en todo el globo, apoyándose en las bases de unos 130 países. Los números militares suelen estar envueltos en polémicas y misterio, porque existen bases secretas y otras encubiertas, como instalaciones de ayuda humanitaria o investigación científica. La característica es que siempre son instalaciones con personal militar, armamento y están asentadas en puntos de interés estratégico. En nuestra región, Estados Unidos posee bases en casi todos los países, con escasas excepciones, como es la Bolivia de Evo Morales, Ecuador, que con la retirada de Estados Unidos de la base de Manta se quedó sin bases en ese territorio, y Cuba,
que tiene la base de Guantánamo en un territorio ocupado por Estados Unidos y que reclama su devolución. Los países con una base son Aruba, Belice, El Salvador, Haití, República Dominicana, Curazao y Chile, con la base establecida por autorización de Piñera en el Fuente Aguayo, en Concón, cerca de Valparaíso. 2 bases tienen Costa Rica, Guadalupe, México, Paraguay y Martinica, y con 3 encontramos a la Guayana Francesa, Perú y Honduras. Colombia tiene 8 bases y Panamá cierra la lista con una docena. Argentina tuvo una polémica en 2012 con la instalación de un centro anticatástrofes y ayuda humanitaria que iba a ser dirigido por el Comando Sur del Pentágono y que se iba a establecer en el Aeropuerto Internacional de Resistencia. La situación fue confusa. El gobernador de ese entonces, Capitanich, en un primer momento apoyó el proyecto y después se opuso. Sabiendo que Estados Unidos construye sus bases sobre diferentes tipos de envases humanitarios que sean aceptables por la población, las sospechas de que el fin último es otro fueron suficientes en ese momento para desactivar la iniciativa. Bueno, creo que es bastante claro el informe en la necesidad de tener bases militares. Nosotros no queremos tener acá ser un factor de riesgo militar para Estados Unidos. Entonces, las bases militares tienen que obedecer a otro propósito. Antes del corte decía el tema del narcotráfico. Yo creo que le agregaría el terrorismo. ¿Qué podemos hablar de esto? Bueno, la sensación es que Estados Unidos siempre necesita un adversario muy dañino, muy malo para poder justificar la acción. En ese sentido, cuando la expresidenta se plantea en Naciones Unidas, hay que preguntarse quién arma a los terroristas. Nos encontramos con responsabilidades, por lo menos diría, de la OTAN y de Estados Unidos, según algunas informaciones que tenemos, por acción y en el mejor de los casos por omisión, alrededor de las células terroristas que han generado temor en todo el planeta. Claro, frente a eso, enseguida Estados Unidos se ofrece a combatirlas, lo cual le permite hacer un barrido completo en regiones a donde no ha podido llegar. Y Lucas, ¿usted cómo ve ese tema? Porque no se escuchaba hablar de terrorismo en la Argentina y de golpe están todos acá. Yo creo que ahí hay una... También hay que poner una nota de atención a la política que viene desarrollando de seguridad y defensa que viene desarrollando el actual gobierno, que hay algunos indicadores y sobre todo mucha presencia de funcionarios del Departamento de Defensa en nuestro país, haciendo y teniendo reuniones donde el tema principal es la seguridad. Entonces eso nos lleva a pensar que se está poniendo de alguna manera en discusión la ley de defensa nacional que tanto le costó, digamos, a la democracia argentina. Digamos, fue una construcción donde todas las fuerzas políticas desde el 83 para acá han puesto a sus especialistas, han puesto, y sobre todo la cultura democrática para construir esa ley de defensa nacional. Entonces ese tema me parece que está directamente relacionado y hay que tener cuidado con eso. Cuando hablamos de las posibles bases que se estaría conversando el Ministerio de Defensa con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, una está más vinculada a ese tema, al tema seguridad, que es la que estaría en la zona de la Triple Frontera. Claro. Y también ahí en el informe se hablaba de cuáles eran los como los objetivos que podía poner Estados Unidos para tener su presencia. Uno es la seguridad, narcotráfico, lo que fue nuevas amenazas en la posguerra fría, y otra es el tema de la ayuda humanitaria, que fue el caso de la base que se quería instalar en el aeropuerto de Chaco. Y la otra, la investigación científica, que es la que nos toca directamente a nosotros, que estamos analizando las cosas desde allí, desde Bien al Sur, que también es un tema que hay que tener en cuenta, porque no estamos teniendo, y ahí me paro en el lugar quizás de como trabajador en el Poder Legislativo, no estamos teniendo las respuestas en cuanto al pedido de información que estamos haciendo al Ejecutivo sobre
en qué se avanzó en esas conversaciones entre el Ministerio de Defensa de Argentina y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, es decir, el Pentágono, en una reunión bilateral que hubo a mediados de mayo. Eso nos preocupa y creo que está vinculado con eso. Ahora, entonces yo soy un poco paranoico o creo que... Una cosa no quita la otra. Que sea paranoico no quiere decir que no me persiga. Exacto. Seriamente hablando del tema se está creando un clima. O sea, como bien decían antes, hay que crear un clima para justificar una intervención. Y ahora empiezan a aparecer amenazas. Amenazas de bomba, amenazas por internet, chicos que se hacen pasar a hacer una broma por el ICE y terminan presos. Estamos generando un clima para que estas bases sean una realidad, estas bases y otras medidas de seguridad así restrictivas. Sin duda, y la responsabilidad mediática es central en eso. Como periodista a veces avergüenza el comportamiento de algunos colegas. El tema de las llamadas, cuando hay una función pública, cuando hay un medio de comunicación, alguien dice algo que a otro no le gusta y automáticamente hay llamadas que dicen, algunos dicen queremos debatir y otros dicen les vamos a dar una paliza. Esto pasa en todos los gobiernos, pasa... ahora, posicionarlas como denuncias genuinas, como amenazas reales y aprovechar eso como conspiración es un disparate. Y eso ofender la inteligencia del público, me parece claramente. Digamos, cuando se producen episodios de violencia no hay amenaza previa. Hay episodios de... Bueno, a eso me refiero. En el caso del chico ese del Twitter, el chico está preso. O sea, yo no sé cuál es la prisión. Confirmaron la prisión preventiva a él por una amenaza. Poder es buen gusto, mal gusto. Yo he hablado con gente de la comunidad islámica y ellos lo tomaron esto como una actitud islamofóbica. Yo traté de hacerles entender en realidad que sí, obviamente está mal, pero no era la intención de esta gente. Estos chicos se comportan por ahí en un plano diferente a cómo nos movemos nosotros. Tienen otros valores, otros códigos. Para ellos era una broma, no era más que eso. La seguridad sirve para un barrido como para un fregado. Lo conocemos desde Bloomberg para acá, ¿no? Todas las campañas realizadas. Claro. Por un lado, para desmovilizar a la sociedad, meterla dentro de su casa, tener terror a que salga a la calle. Después, para militarizar la sociedad, solicitar mayor presencia policial, mayor presencia de gendarmería en las calles y en términos mucho más estructurales para lograr la aprobación de este tipo de proyectos de intervención externa sobre nuestros países con el argumento de combatir el narcotráfico como si los Estados Unidos no tuvieran nada que ver con el negocio de las drogas. Solamente son los principales consumidores y la DEA quizás sea la principal organización que lo regula y tienen los principales bancos que la lavan. Pero después el problema es nuestro. En realidad hay una tríada, es finanzas, drogas y armas. Los tengo que llevar a un pequeño corte porque ya se nos fue el tiempo, pero enseguida regresemos, no se vayan. Bien, acá estamos de regreso tratando sobre las bases militares de los Estados Unidos en todo el mundo en la tan esperada columna de Damián Jakubowicz, quien nos va a hablar sobre la geopolítica militar de los Estados Unidos. Así que, Damián, ansiosos por escucharte. Muchas gracias, Ivonne. Bien, vamos a hablar entonces de la geopolítica militar estadounidense. Es un tema difícil de abordar porque uno no sabe también cuánto están inflados los números, cuánto está actualizado todo lo que es la cuestión armamentista estadounidense, pero sí, lo que no se puede dudar es que Estados Unidos es la superpotencia militar, habrá que ver por cuánto margen. Como se dijo en el informe, más de entre 800 y 1000 bases se calcula que tiene Estados Unidos en el mundo, lo cual lo hace tener presencia en 160 países y a él solo representa el 95% de todas las bases extranjeras que tiene un país en el exterior. Estados Unidos es el único país con 10 portaaviones activos, los países que le siguen, que son India e Italia, con 2 portaaviones activos, fíjense la diferencia, y China, que está ahí con su segundo portaavión casi ya inaugurado. Después, otro tema también importante para ver lo que es la potencia estadounidense: 7 de los 10 constructores más importantes de armas son estadounidenses. Después, otra cosa importante, que Estados Unidos a él solo representa aproximadamente el 40% del presupuesto
militar anual de todo el planeta. Lo que sí hay que marcar es que este presupuesto está disminuyendo. Hace algunos años el presupuesto era del 50%, ahora se estima que está entre un 37% y un 40%. Finalmente, lo que es importante también de saber, para darse una idea de la dimensión de la superpotencia estadounidense, es que es el único país que tiene 6 comandos militares diseminados en todo el mundo. Si vamos a la siguiente placa, podemos ver ahí la imagen. Quiere decir que Estados Unidos, en la teoría, está preparado para contrarrestar un ataque global. También es importante notar que su comando militar nacional, ¿sí?, el que pertenece, digamos, el que abarca la región de Estados Unidos, también implica a nuestro hermano México. Nuestro hermano México forma parte, al igual que Canadá, de la seguridad nacional. Después vemos que está repartido más o menos en todos los continentes. Vamos a la siguiente placa. Esto es importante. Hubo un gran cambio a nivel de la geoestrategia y geopolítica militar de los Estados Unidos a partir del 2004, sobre todo después del 2001. ¿Cómo estaba planteada la geoestrategia militar? Vamos a ver cómo estaba planteada antes y cómo está planteada ahora. Antes, que podemos ver en el mapa, o sea, a partir del 45, la geoestrategia militar estadounidense se basaba en 3 ejes. Uno era para contrarrestar el peligro soviético, o sea, el peligro comunista que representaban Rusia y China, y el otro era para asegurar la seguridad energética de su país. Para eso tenía bases en el Reino Unido, Alemania e Italia, lo cual permitía y preveía de poder contrarrestar un supuesto avance del ejército ruso sobre Europa. Después tenía sus bases para contrarrestar el peligro chino en Japón y Corea del Sur, también para tener en carpeta a Corea del Norte, y después sus bases militares tradicionales en Medio Oriente. ¿Qué ha pasado? Por supuesto, para asegurar la seguridad energética, ¿no? Para eso estaban las bases en Medio Oriente. ¿Qué ha pasado a partir del 2004, que viene el replanteo estadounidense? Vamos a la placa siguiente. Se dan 2 cambios fundamentales. Primero, hay un cambio bastante importante en lo que es el enemigo. El enemigo pasa de ser un enemigo territorial, localizable, que avance por tierra, a un enemigo que pasa a mutar, que es el terrorismo, un enemigo global, sin territorio fijo, móvil. Por otro lado, Rusia y China dejan paulatinamente, en transición de ser adversarios ideológicos, pasan a constituirse principalmente en adversarios económicos, y podemos ver entonces que se produce esa especie de franja que ven dibujada en el mapa, donde las bases norteamericanas pasan a estar primero en los nuevos países de Europa, los ex países del este, Bulgaria, Polonia, Rumania, ¿sí? Se acercan de esta manera a Rusia y además constituyen gastos mucho menores que en los países como Reino Unido e Italia, Alemania. Y Italia a la vez pasa a ser uno de los, pasa a tener todo lo que se dice un basculamiento militar hacia Nápoles, porque eso le permite tener toda una plataforma de intervención hacia todo lo que es el Mediterráneo y Medio Oriente. Y por el otro lado vemos que también se van diseminando bases militares en todo lo que es la cercanía de China por Asia central, todo lo que es el Kirguistán y Uzbekistán. Y después las zonas tradicionales del Cáucaso y Australia. Si vamos a la placa siguiente, ahí vemos justamente los países que tienen, que están, digamos, de alguna manera cercando al nuevo adversario, que es China, Uzbekistán, Afganistán ya teníamos, y Kirguistán. Y también lo que es importante señalar, datos que siempre sirven, que los países que reciben la suerte, entre comillas, de tener bases militares, sí, esto significa una inyección de dólares muy importante. Para darles una idea, en Kirguistán se producen 30 despegues diarios, los cuales cada despegue el Estado de Kirguistán recibe $7.000. O sea, haciendo cuentas rápidas que hice en mi casa, son $210.000 por día, más o menos $6 millones en materia de despegue anuales. Vamos a la placa siguiente. Bueno, esto ya lo vimos, todo el tema de que ahora Asia Pacífico
es la nueva zona de auge económico, ha hecho de que Estados Unidos, por primera vez en la historia, tenga mucho más aparato militar en la región de Asia-Pacífico que en Medio Oriente. Es muy importante también señalar que parte de este basculamiento se debe a la nueva autonomía hacia la que está caminando Estados Unidos en materia energética, lo cual le permite alivianar la concentración de poderío militar que tenía en Medio Oriente. Y finalmente, ya para Medio Oriente, la siguiente placa, acá vemos la de Estados Unidos y Europa. Es importante mencionar de que con la salida de Inglaterra de Europa, a nivel de geopolítica militar, Estados Unidos ha perdido un país que levante la mano sistemáticamente en pos de los intereses militares estadounidenses. Ahora sí vamos a la placa siguiente, vemos América Latina. América Latina, es muy importante señalar la posibilidad de bases militares, que supongo que después lo charlaremos, en la Triple Frontera, donde se encuentra la mayor reserva de agua, una de las mayores reservas de agua del mundo, que es el acuífero Guaraní. Y última placa, ahora sí, es el Medio Oriente. El retorno, digamos, el desbloqueo de Irán en la geopolítica militar ha enojado muchísimo a Arabia Saudita. La independencia energética de Estados Unidos ha hecho de que ahora Estados Unidos apueste militarmente mucho más al Qatar que a Arabia Saudita. De todas maneras, Arabia Saudita sigue siendo un aliado muy importante en la región para Estados Unidos. Ivonne, con el último aliento, esto es todo. Muchísimas gracias, Damián. Realmente impecable. Mucha información, demasiada información, no sé si podría asimilar todo, pero me quedaron dos cosas que me parecieron además que vale la pena destacar. Lucas, cuando hablamos que Damián nombró que China y Rusia hoy ya no son simples enemigos ideológicos, sino que son enemigos reales y que pueden enfrentarse a Estados Unidos, ¿nos ponen como un blanco posible? O sea, ¿nos mete en una pelea que no es nuestra? La presencia, una mayor presencia norteamericana en nuestro país, sea de la manera que sea, implica un mayor riesgo. No solo de los adversarios comerciales, económicos, ante una hipotética conflicto, sino también ante las mismas amenazas de las cuales hablábamos antes y que se están tratando de instalar como verdades reveladas, sobre todo en la zona de la Triple Frontera, como puede ser el narcotráfico y el terrorismo. Digamos, mayor presencia de Estados Unidos, nosotros estamos viendo como bastante difícil que puedan lograr la instalación de una base militar propiamente dicha, pero bueno, también como lo decía el informe, hay distintas alternativas que la geopolítica o que la estrategia geopolítica norteamericana ha encontrado. Y se presentan como otra cosa. Entonces esas cuasi bases que digamos se han estudiado, y muchos estudiosos del tema han hecho todo el continuum histórico de cómo fueron mutando, tienen que ver con este cambio de que se hablaba recién en la geopolítica norteamericana. Implicarnos con el Departamento de Defensa, tener un mayor acercamiento, multiplicar las reuniones bilaterales y tener alguna presencia, sea cual sea, es claramente comprarnos un conflicto o un potencial conflicto que no solo Argentina, sino América del Sur como la zona, digamos, más pacífica del mundo, si la podemos llamar de esa manera, y creo que sí lo podemos hacer, estamos asumiendo un riesgo. Ahora, cuando hablamos de las bases militares, habitualmente pensamos en lugares con instalaciones donde hay equipamiento militar, tropas, pero también tienen otras funciones, por ejemplo es el de inteligencia. ¿Cómo funciona una base militar? ¿Tendríamos un centro de espionaje dentro, un centro que permite también infiltrar fuerzas? Hay una combinación con los servicios de inteligencia que ya están trabajando para los Estados Unidos, ¿no? Pero sí, sin duda. En ese sentido, a mí me parece que la imagen, el trabajo que se hace desde la comunicación es importante, y desde la inteligencia relacionada con la comunicación. En realidad nos hemos aliado con los que han perdido. Europa se hunde. Estados Unidos tiene serios problemas en su interior para generar empleo.
como se ve la situación desde aquí, se ha perdido una elección en el campo nacional popular, se ve la situación de Brasil, se ve la preocupación de Bolivia y uno dice, bueno, el mundo se ha vuelto conservador. Los BRICS no tienen pensado eso. Rusia y China e Irán no han relegado el rol rector del Estado, no han resignado su mercado interno, no han dejado de lado los proyectos productivos. El Papa lo señala claramente cuando dice estamos en guerra, ¿no? La Argentina está optando por un proyecto rentístico. Eso, por eso voy a tu pregunta, solamente se puede transmitir en medio de una situación económico-social como la presente, a través de la comunicación, a través del engaño, puesto que de otro modo sería palpable. Y una cosita más, no soy pesimista con respecto a esta multilateralidad que llegó para quedarse. Yo creo que si se deteriora las posibilidades de Arabia Saudita de retener el precio del petróleo del modo que lo está haciendo, a modo de dumping para perjudicar a 5 bandas, a los mayores rivales de Estados Unidos en el mundo, no estamos ante la revolución Reagan-Thatcher que hizo caer a la Unión Soviética. Acá Rusia se mantiene en pie, China se mantiene en pie. Los que estamos equivocándonos somos nosotros a través de nuestro gobierno. Perdón, yo lo tengo que llevar al corte, pero antes de ir quiero que Damián me haga un cierre para explicarme cortito, ya sabes cómo es el tema de los tiempos, de la importancia geoestratégica de tener una base en las Malvinas. Así dejamos picando para el tercer bloque la charla. Sí, básicamente es tener una base de la OTAN en el Atlántico Sur, ¿no? Que esto lo habíamos charlado en nuestros programas, que tiene el paso Drake, ¿no? Que es el que alía, el que une, digamos, el Pacífico con el Atlántico. Está la cercanía a la Antártida, una de las mayores también reservas de agua dulce y también una de las mayores reservas ictiológicas, o sea, de peces, de todo lo que se come a nivel marítimo que existe en esa región. Y, por supuesto, un pie, una entrada geoestratégicamente militar en la parte sur del continente. Buenísimo, considerando aparte con el cambio climático, el deshielo de la Antártida va a permitir explotar minerales y otras cosas que hoy no. Sí. Y mayor facilidad de navegación. Tiene otro costo también. Tengo que ser amable y cortarles. Muchísimas gracias, Damián. No se vaya. Enseguida volvemos y continuamos aquí en Humo y Espejos. Bien, acá estamos de regreso analizando las bases militares de los Estados Unidos en todas las partes del mundo con Lucas Serna y Gabriel Fernández. Así que antes de seguir con la charla con ellos, los vamos a llevar a ver la segunda parte del informe que les preparamos. Argentina hoy tiene 2 bases instaladas dentro de su territorio por parte del Reino Unido, miembro de la OTAN. Una es una base aérea y la otra es una base naval en Malvinas, en la isla Soledad, donde ampliaron la pista existente llevándola a 2.600 metros y una pista auxiliar de unos 1.500 metros. Las bases en Malvinas le permiten a la OTAN proyectar su poder a buena parte del Atlántico Sur. El paso de Drake, probablemente el único disponible en caso de guerra, y la proyección hacia los recursos de la Antártida. Estados Unidos puede mejorar el control de esa zona si se cuenta con una base en Tierra del Fuego, por ejemplo. Como es muy difícil instalar una base militar estadounidense, argumentando que esa es una zona caliente en términos de seguridad, una posible solución es recurrir a la ciencia. ¿Quién estaría en contra del apoyo al avance científico? Allí vemos que la idea de construir una base para la logística científica es una excelente excusa. Pero para controlar una región tan grande como es Sudamérica, se necesita establecer más puntos de apoyos. El otro gran asiento pendiente que tiene Estados Unidos es el control de la Triple Frontera. No solo por lo que representa en cuanto al movimiento de personas, sino también por la presencia del acuífero Guaraní, un reservorio de agua dulce colosal dentro de un mundo donde el agua potable escasea cada vez más y muchos analistas alertan sobre guerras por ellas. Por eso,
Hablar de terrorismo y el narcotráfico es una forma de generar la necesidad de una intervención militar con una base. La llegada al país de Obama tuvo varios ribetes y uno fue la imposición de 2 bases, una en el sur y otra en la Mesopotamia. La presión ha dado frutos y ha conseguido entablar negociaciones entre el nuevo gobierno argentino y el estadounidense. Quienes apoyan esta iniciativa recuerdan el complejo instalado por China en la provincia de Neuquén, donde se estableció una base para observación del espacio exterior. Ese acuerdo establece la cesión por 50 años, donde el personal chino será sometido a las leyes de su país y se le permitirá a nuestro país utilizar las instalaciones el 10% del tiempo. Este acuerdo es similar a otro establecido con la Agencia Especial Europea en la localidad de Malawi, con similares características. La crítica a la base china es que será operada por militares y que posibilita el uso dual, algo que es lógico si pensamos que China tiene militarizado el sector espacial como muchos países del mundo. La posibilidad de uso militar es difícil de medir debido a esta realidad. Pero la crítica en este aspecto también sería extendible a las bases estadounidenses, también en manos militares. Sin embargo, hay algo a tener en cuenta, y es que Estados Unidos construye bases alrededor del mundo y es clave para su andamiaje geopolítico. China, en cambio, es una potencia que se desarrolla en base al comercio, a su capacidad competitiva y no tiene un perfil histórico de ser un país con ambiciones globales. Más aún, para el país asiático, el desarrollo militar al estilo estadounidense sería negativo para su ascenso global porque afectaría a su imagen de potencia pacífica. Su dirigencia cultiva el bajo perfil, evitando inmiscuirse en la política global siempre que puede hacerlo, aún teniendo prejuicios económicos como ha sido en el caso de Libia. Argentina debe decidir si permite las bases que se usarán para monitorear la situación socioeconómica y política de la región sur, considerando que cerrarlas luego será una tarea muy difícil de realizar a la luz de las experiencias en otros países. Voy a quedar con lo último que decía el informe, el tema de las experiencias de otros países. Las bases militares que, por ejemplo, hay en Corea del Sur, de Estados Unidos, o que hay en Japón, la más conocida es la de Okinawa, han planteado una serie de problemas hacia la población civil, porque si bien, como decía Damián, significan un aporte económico y se hace toda una industria alrededor de esas bases militares, también es común que soldados borrachos, drogados, que salen de noche, violan, matan, roban y están con inmunidad diplomática o bajo jurisdicción extranjera, con leyes militares. Es imposible entrar a buscarlos a sus bases militares. Casi siempre son exculpados de lo que hacen. Entonces, esto por ahí apunta un poco más al público común, que por ahí dice, bueno, a mí qué me importa, al final una base militar más o no, si a nosotros nos sirve. Me gustaría que hablemos un poco sobre ese tema, o sea, el costo social que significa tener una base militar, por ejemplo, en la Triple Frontera, para la gente que está viviendo en la zona. Perdón, antes de ir a lo de la Triple Frontera, Lucas, quedé con algo que hablábamos en cámara, que en la Cámara de Diputados se está preparando todo un proyecto sobre ese tema, que es el peligro que, como decía él, que representa estas bases militares acá. Pero ¿cómo viene el paquete de regalo, no? ¿Cómo te hacen entrar? A través de la construcción de la base, ese empleo. Explícanos un poquito eso. Ahí... Más en una recesión como la de hoy. Claro, en el caso de Ushuaia específicamente, que tiene que ver con lo que vos planteabas, porque está muy vinculado a la vida cotidiana, digamos, son lugares donde está la posibilidad de instalar una base, una cuasi base, y es una ciudad.
digamos, que tiene una vida, que tiene un desarrollo, en el caso de Ushuaia con un desarrollo industrial de Claro, los pues son últimos decenas años. de miles de personas que van a vivir ahí y que tiene todo, es una mini ciudad que montan. Claro, a ver, cualquier tipo, en el caso de Ushuaia está asociado a un proyecto de larga data y que es muy importante para el desarrollo de la ciudad, que es el Polo Logístico Antártico. Ushuaia es la puerta de entrada a la Antártida, es la ciudad más cercana a la Antártida, y obviamente está muy arraigado en la sociedad fueguina el tema de poder tener un polo logístico. Ahora, la realidad es que ha tomado la posta el Ministerio de Defensa en las conversaciones con el Departamento de Estado sobre este tema. Entonces nosotros lo que estamos preguntando, lo que estamos tratando de que el Ejecutivo nos dé mayores precisiones es en qué términos y en qué condiciones. ¿Por qué? Por esto que planteabas vos, porque queremos saber si efectivamente cuando sale el viceministro de Defensa en el diario La Nación, en la agencia TELAM, a decir: hablamos con Estados Unidos, están interesados en cooperar en temas antárticos, están interesados en trabajar en el polo logístico antártico. Bueno, queremos saber bajo qué condiciones. Y después le preguntamos al jefe de gabinete, nuestros diputados o diputados de varios partidos políticos le preguntan al jefe de gabinete en sus habituales venidas a la Cámara de Diputados de cómo ven este tema, de qué es lo que efectivamente el Ejecutivo está haciendo al respecto. Y te responden con evasivas, responden el jefe de gabinete diciendo: bueno, si algo vamos a hacer en la Antártida, nos vamos a tener al Tratado Antártico. Ahora, el Tratado Antártico lo que dice es que no se pueden hacer actividades militares, no se pueden ejercicios militares. Ahora, no prohíbe la presencia de militares ni de elementos de defensa. Entonces, esa falta de respuesta, primero, como decías vos, el tema de la comunicación. Salen a comunicar que están trabajando sobre ese tema. Entonces, eso a mí me resulta que es para instalarlo el tema. Claro. Ahora, no precisan y no dan datos de lo que puede suponer, y eso es lo que tenemos que estar atentos, y lo que es interesante que la sociedad sepa para llegado el caso de un debate en el Parlamento, si hay un tratado de por medio para instalar una base o surge alguna mayor información sobre un acuerdo en defensa específicamente, que la sociedad pueda ser parte de ese debate. Mira, yo comentábamos fuera de cámara que yo escuché algún rumor con gente que tiene algún manejo de información sobre el tema, y dicen que en realidad esto fue una sobreactuación del gobierno argentino, que Macri ofreció la base y que en realidad Estados Unidos no tiene demasiado interés porque tiene una en Punta Arenas, y que sería más confiable porque no es un país con los vaivenes cíclicos políticos que tiene la Argentina. No sé, ¿eso cómo lo ves? La información que tenemos es que hubo un ofrecimiento argentino, pero no un rechazo en principio norteamericano. Pero esto no quiere decir nada, puesto que es probable que la fuente que acabas de señalar tenga mejor información. Sí quiero señalar que la Argentina... El ofrecimiento existió. El ofrecimiento existió, y la Argentina hoy es un espacio muy tentador, por lo que ya era, pero porque hoy la Argentina es el doble de lo que era. El mapa argentino con el que estamos trabajando es el mapa completo. Esto tiene importancia en el potencial, pero también en lo ideográfico, en lo psicológico. La Argentina es un gran país y lo están gobernando aquellos herederos del mal que aqueja al país en la extensión, lo denunció Jaureche. Es decir, están dispuestos a ceder territorio, porque el territorio es plata, y la plata se la gastan. Para nosotros el territorio es soberanía. Creo que ahí hay un elemento. Ahora, Gabriel, perdón, Marce, que te interrumpa. No sería la primera vez, ¿no es cierto? Ahora, como parte de los medios de comunicación, hace poco estuve con Ernesto Matos en Economía Grasa y le dije algo a él que no fue un solo decir, que hay muchos medios que los llaman medios alternativos. Y yo creo que hay muchos medios que somos una alternativa a los medios de comunicación hegemónicos. Es la realidad. ¿Cómo lo transmitimos esto? O sea, vos como director de Señal Medios,
cómo los medios podemos transmitir esta realidad a la gente de una manera que se entienda, porque después nos vienen con la sonrisa, con los empleos, pero es muy real, o sea, están vendiendo no las tierras, sino que están cediendo nuestra soberanía, ¿no es cierto? En primer lugar, así como hemos dicho hasta ahora, los grandes aciertos del ciclo anterior, hay que decir que la política comunicacional fue floja, por lo tanto, ni Spolsky, ni Haddad, ni Moneta estaban capacitados para hablar de estos temas, como nosotros sí estamos capacitados. Se apostó en otra dirección y se equivocaron. En este presente hay un monopolio que además tiene los medios del Estado, ¿no? Por lo tanto tiene todas las bocas de expendio. El problema que estamos teniendo es de difusión, no de calidad, contrariamente a lo que se piensa. Hay una enorme cantidad de audiencia que no es medida porque hay que pagar para que te midan. Si vos no pagas a la medidora, no te miden. Bueno, pero tenemos la suerte de, por lo menos en las redes sociales, como en el caso nuestro de Humo y Espejos, que hicimos un programa con Damián, los tres, sobre la Rusia de Putin, y llevamos en nuestro canal de YouTube más de 14.000 visitas. Sin Eso duda. no es poco para... Lo hemos corroborado en ANUR TV, el tema Rusia. No es que vende el tema Rusia, es que los analistas estaban muy bien, además, Gabriel, estaba muy bien planteada, al público le gustó. Los amigos saben, pero ahí hay otro desafío futuro, no da para todo, charlar todo, pero son los caños propios. Es decir, porque a nosotros lo que nos pasó es que cuando se alzó el público de una manera vertiginosa, levantaron la palanca y te obligaron a hacer otro canal de YouTube. Es decir, como manejan la fibra óptica de base, la Argentina tiene una gran instalación de TDA y se la ha entregado a los sectores concentrados. Otras tantas cosas. Por eso, volvemos siempre tema, a lo mismo. Es un tema que es medio espinoso, medio complicado, y que no tiene una relación directa con una base militar, pero sí con actividad militar extranjera. Ahí se ha visto y se ha denunciado la presencia de soldados israelíes en el sur, en la Patagonia. En general son grupos que van, se nota que hay un oficial a cargo, que van como mochileros, pero que tiene un comportamiento militar. ¿Qué riesgo implicaría esto? ¿Qué papel juegan nuestros servicios de inteligencia que no nos advierten? Como cualquier país del mundo que si ve actividad extranjera en su territorio investigaría a ver qué hay atrás de eso. Lucas, ¿qué nos podrías decir al respecto? Bueno, sí, la verdad que es algo que se ha comentado bastante y que se ve. Nosotros la verdad en eso no tenemos, digamos, es un tema como muy delicado como para aventurar y para hacer para sacar conclusiones, pero sí. Claro, pero imagínate que tuviésemos turistas chinos con este comportamiento, con un aspecto militar. No sé si el tema sería tan delicado. Tendríamos los grandes medios titulando los invaden los chinos. Obviamente hay un manejo discrecional de esa información o no información. ¿Pero hay algo de eso? La verdad que yo, y ahí es una opinión personal, no sacaría conclusiones en ese tema. No tengo elementos, y esto capaz es una limitación. Yo esto lo asocio. Pero me parece que es un tema interesante para analizar de cómo determinados países, y volviendo al tema de la estrategia geopolítica de cada uno de los países, sí analizar en todas las acciones, digamos, que tienen que ver no solo con lo militar, sino en las distintas acciones de Estado y las políticas de Estado que tienen determinados países para estos temas, digamos. Y ahí puede haber algo, en este caso puede haber algo de Hubo un tema que fue en su momento escandaloso y poco se dijo, fue cuando iban a nombrar al jefe de la Policía Metropolitana, que lo dijo claramente, y orgulloso Macri, nosotros consultamos con el FBI y consultamos con Israel. Bueno, eso como parece normal, yo no imagino al jefe de policía de Nueva York puesto por la Argentina. Bueno, eso lo vamos a dejar para un próximo programa y para la inquietud de esta. Al menos curiosidad nos debería dejar para llevar. Pero ya me está matando con el tiempo afuera, pero voy a pedir 30 segundos, no se exceda, una reflexión para dejar a la gente, ¿no?, sobre ese tema que es tan importante, que es la intención de la instalación de bases militares. Sí, sobre todo tal vez la del acuífero guaraní, que casi no hablamos del tema. Así que vamos a empezar por Gabriel, por favor. Son resortes estratégicos, zonas centrales para el país. Nosotros tenemos derecho a tener política de defensa propia, soberanía, política de seguridad propia, diseñada según el interés nacional.
Tenemos que trabajar para que el interés nacional prime por sobre todos los demás intereses. Perfecto. Creo que estos temas, como todos, hay que contextualizarlos, hay que entender que Estados Unidos siempre ha tenido una política de presencia en todo el mundo, como explicaba el especialista antes, pero también en nuestra región. De eso no estamos exentos, y también hay que tenerlo como parte y tomar como parte de análisis las políticas que cada gobierno va llevando adelante. La política exterior de un país, mientras no se defina o no se haga carne y no se defina por los intereses del desarrollo de ese país, va a ser complicado. Nosotros vemos que, y yo en lo personal veo que la política exterior de este gobierno va hacia una alineación automática con Estados Unidos, y eso es peligroso. 10 segundos. Bueno, un poco, mira, continuando lo que vos estabas diciendo, creo que quizá el problema más grave que hay es que se ha creado como una especie de sentido común que van a venir del exterior a ayudarnos. O sea, nosotros vamos al mundo, lo dijo Macri el otro día, nosotros vamos al G20 a decirle estamos con ustedes, vamos a trabajar con ustedes. No funcionan las cosas así. O sea, nadie nos va a venir a regalar nada. Si viene a poner una base militar, no es porque nos conviene a nosotros, es porque le conviene a ellos, porque tienen algún interés. Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de cuáles son nuestros intereses. Si no tenemos esa base, va a estar muy difícil todo. Muchísimas gracias a los dos, la verdad un placer enorme recibirlos, muy interesante. Bueno, esperemos seguir viéndonos por acá, ¿sí? Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy, apuradísima con el tiempo, pero no quiero dejar de agradecerlos por acompañarnos cada semana y esperamos sus comentarios en nuestro Facebook. Nos vemos la semana que viene con más una edición de Humo y Espejos.